Mis queridas hermanas, tal vez en algún momento han sentido la presión de que su oración debe ser extensa, detallada, llena de palabras elocuentes para que Dios las escuche. Quizás han pensado que sin un largo discurso espiritual, el cielo permanecerá en silencio. Sin embargo, la realidad es sorprendentemente distinta. Las oraciones cortas, aquellas breves, sencillas, a veces pronunciadas en un susurro o un instante de angustia, pueden desencadenar una respuesta divina tan fuerte e inmediata que nos deje atónitas. Imaginen por un instante esos momentos críticos en los que la palabra apenas alcanza a salir. Un «Señor, ayúdame», que brota desde lo más hondo del ser. En ese segundo de sinceridad, sin ornamentos ni rodeos, algo sucede. La mano de Dios se extiende, la gracia se derrama y la fe se renueva. La eficacia de las oraciones cortas no proviene de su extensión, sino de la honestidad, la humildad y la confianza contenidas en un puñado de palabras. Son como destellos de luz en medio de la oscuridad, alineando el alma con la presencia divina sin necesidad de un largo preámbulo. En esta reflexión, exploraremos el secreto que hace a estas oraciones tan efectivas. Veremos cómo la Biblia respalda su poder, cómo la fe las potencia, cómo el Espíritu Santo las enriquece y cómo pueden integrarse con naturalidad en nuestra vida diaria. Al final, comprenderemos por qué funcionan las oraciones cortas, descubriendo que Dios no escucha según la cantidad de palabras, sino según la autenticidad del corazón que las pronuncia. Esta verdad libera nuestra relación con el cielo y nos permite vivir en constante diálogo con el Padre, sin barreras de tiempo ni de recursos humanos, haciendo de cada momento una oportunidad para conectarnos con Él. Y antes de continuar, las invito a que se suscriban a nuestro canal Fortalecidas en Cristo y a activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que subamos un nuevo video. Empecemos. Mis queridas hermanas, el primer paso para entender por qué funcionan las oraciones cortas es comprender la esencia de la oración en sí misma. A menudo pensamos que, para conectar con Dios, debemos disponer de un largo tiempo, de las palabras más elaboradas o de argumentos extensos que convenzan al cielo. Sin embargo, la esencia de la oración no se basa en la cantidad de palabras, sino en la sinceridad del corazón que las pronuncia y en la fe que las sustenta. Una oración corta puede ser tan poderosa como una extensa, e incluso superar en impacto aquellas que se esfuerzan en la elocuencia, si brota desde la honestidad del alma. La clave radica en entender que, en la oración, lo que Dios mira no es el número de sílabas, la belleza de la retórica o la duración del clamor, sino la verdad que se esconde detrás de las palabras. Una oración breve puede encapsular un grito profundo del corazón, un acto de humildad que reconoce la propia necesidad y la grandeza divina. Cuando dejamos de lado la presión de hacerlo bien o de decirlo todo para simplemente susurrar, «Señor, ayúdame», entramos en una dimensión de la oración donde lo auténtico supera lo extenso. Pensemos en un ejemplo cotidiano. Si una hija clama a su padre entre lágrimas, no necesita un discurso elaborado. Con apenas un «Papá, por favor», el padre entiende el dolor, capta la urgencia y se conmueve ante la vulnerabilidad de su hija. Del mismo modo, Dios, nuestro Padre Celestial, no exige discursos perfectos, sino corazones dispuestos. Ese es el secreto de las oraciones cortas. Permiten que la esencia de la súplica, la dependencia, la honestidad, la fe, se exprese sin adornos, sin ruido innecesario, sin la carga de tener que impresionar a Dios. Además, las oraciones cortas nos ayudan a mantener una comunión constante con el Señor. En medio de la prisa diaria, de las responsabilidades y las presiones, no siempre disponemos de largos momentos para meditar y expresarnos.
Sin embargo, una oración breve puede levantar el ánimo, reorientar los pensamientos, reconectar con el Creador en un instante. Este tipo de comunicación facilita una relación más orgánica con Dios, donde no es necesario esperar a tener una hora libre y tranquila para hablar con Él. Basta un suspiro, una frase, un instante de silencio con el alma abierta y el espíritu atento. Entender la esencia de la oración corta nos enseña que no hay pretexto para no orar. Ya no podemos decir «no tengo tiempo» o «no encuentro las palabras correctas». Si el corazón late, si la necesidad es real, si la fe existe aunque sea en forma de una chispa, la oración corta nace espontáneamente. Así, eliminamos las barreras que a veces nos ponemos, creyendo que no seremos escuchadas si no ofrecemos una larga plegaria. El Dios que ve en lo secreto, el que entiende el lenguaje del suspiro y de la lágrima, se deleita en la sinceridad de quien le clama con pocas palabras, pero con todo el corazón. Al asimilar este principio, nos preparamos para descubrir en los próximos pasos cómo la Escritura y la vivencia cristiana nos muestran incontables ejemplos de oraciones cortas que movieron montañas, tocaron el corazón divino y transformaron vidas. Ese es el punto de partida. Comprender que la oración no necesita ser larga para ser efectiva, sino real, y que en la brevedad puede hallarse una fuerza capaz de desatar el poder del cielo. Mis queridas hermanas, las Escrituras están llenas de ejemplos donde las oraciones breves generaron impactos profundos y obtuvieron respuestas poderosas de parte de Dios. Al repasar la Biblia, vemos hombres y mujeres que, en medio de la angustia, el peligro, la desesperación o la incertidumbre, no pronunciaron largos discursos, sino expresiones concisas y sinceras que llegaron al trono divino con una eficacia asombrosa. Podemos pensar en el pasaje donde el apóstol Pedro, al estar a punto de hundirse en las aguas, clamó simplemente, «Señor, sálvame». No hubo un discurso elaborado, ni una larga lista de argumentos, ni un despliegue retórico. Solo fue un llamado directo, un corazón en pánico que reconocía su impotencia y la omnipotencia de Cristo. Esa oración breve no quedó flotando en el aire. El Señor respondió al instante, extendiendo su mano y librándolo del abismo. De igual manera, encontramos a la madre de Samuel, Ana, vertiendo su alma en presencia de Dios. Aunque su oración tal vez haya durado más que un suspiro, el registro bíblico nos deja entrever que no usó gran cantidad de palabras, sino que habló con el corazón dolido, sincero, rindiéndose ante el Creador con pocas frases cargadas de fe. Su petición recibió respuesta. Su vientre estéril dio a luz un profeta que marcó la historia de Israel. Otro ejemplo fascinante ocurre cuando el ladrón crucificado junto a Jesús clamó con un ruego corto y sencillo, «Acuérdate de mí». Esa pequeña oración, apenas algunas palabras, bastó para que Cristo le prometiera el paraíso. Allí vemos que no es la longitud de la plegaria lo que mueve la mano de Dios, sino la fe y la humildad que ella encarna. Sin grandes discursos, este hombre reconoció su condición y la soberanía de Jesús, obteniendo una respuesta que superaba cualquier esperanza. En las Escrituras también leemos sobre Nehemías, quien ante la presión y la urgencia, oró en silencio y brevedad antes de responder al rey. Su pequeña oración mental, sin ornamentos ni elaboradas explicaciones, obtuvo la dirección que necesitaba y la gracia ante la autoridad terrenal. Así aprendemos que la oración no requiere un lugar especial o un tiempo prolongado para ser efectiva, si el corazón se inclina con honestidad hacia el Creador. Estos ejemplos bíblicos nos recuerdan que no hay obstáculos insalvables para el que clama con fe, no importa cuán breve sea el llamado. Las oraciones cortas encajan perfectamente en momentos donde la inmediatez es crucial. En un accidente repentino, en una tentación inminente, en un diálogo que demanda sabiduría instantánea. Dios no necesita un protocolo extenso para actuar, solo un corazón que clame.
Y las Escrituras nos certifican una y otra vez que ese clamor conciso y sincero es escuchado, comprendido y atendido por aquel que todo lo puede. Al contemplar estos ejemplos, comprendemos que la Biblia no nos exige elocuencia ni amplios discursos para mover el corazón del cielo. Basta una palabra, una frase, un gesto interior que diga: Señor, te necesito. Estos pequeños actos de fe son suficientes para que la gracia divina descienda y se manifieste con poder. Así, al emular estas oraciones breves y poderosas, abrimos la puerta para que el mismo Dios que respondió entonces, responda hoy en nuestras propias circunstancias. Mis queridas hermanas, al llegar a este tercer paso, queremos destacar la importancia de la sinceridad y la humildad por encima de la extensión de la oración. Cuando nos acercamos a Dios, a veces caemos en la trampa de pensar que necesitamos muchas palabras, argumentaciones complejas o explicaciones detalladas para ser escuchadas. Sin embargo, nuestro Padre Celestial, que conoce cada rincón del corazón, no se impresiona con la elocuencia ni la multiplicidad de frases. Lo que Él anhela es la verdad desnuda de nuestras almas, la transparencia con la que venimos a su presencia. La humildad implica reconocer que no podemos impresionar a Dios con largos discursos, ni convencerlo con elaboradas construcciones verbales. Él ve más allá de nuestra capacidad retórica, ve la intención, la fe, el quebranto, la alegría, la duda, la necesidad. En un suspiro, en una sola frase pronunciada con sinceridad, podemos revelar más de nuestro corazón que en un largo discurso plagado de formalismos. La sencillez se convierte en un idioma que el cielo comprende sin esfuerzo, porque no hay ruido ni máscara que oculte lo auténtico. En la sinceridad dejamos caer las defensas, las pretensiones, el orgullo. Admitimos nuestras debilidades, nuestras flaquezas, el cansancio y la sed espiritual que nos agobian. Una oración breve, tal vez un «Señor, perdóname», puede encapsular un arrepentimiento más real que un extenso párrafo tratando de justificar errores. Un «Dios, ayúdame» puede comunicar la urgencia de nuestro desvalimiento con mayor claridad que una larga súplica recitada de memoria. Dios no busca exhibiciones teatrales, sino corazones que palpiten verdad. Al comprender esta verdad, las oraciones cortas cobran mayor sentido. No se trata de cantidad, sino de esencia. La sencillez no resta valor, sino que lo amplifica, porque al eliminar las palabras innecesarias, nos quedamos con lo esencial. Dios valora esta esencia, la ama y la premia, porque en ella ve la verdadera dependencia, la fe genuina que no necesita espectáculo, el hijo o la hija que se atreve a venir sin ornamentos, sin palabrería, solo con lo que es y con lo que siente. Además, la humildad y la sinceridad en las oraciones cortas nos permiten entrar en una dinámica de relación constante con Dios. Si creemos que solo las oraciones largas son válidas, es posible que retrasemos el encuentro con el Señor hasta tener el tiempo, el ánimo o la inspiración suficiente para elaborarlas. En cambio, las oraciones cortas, honestas, sin pretensiones, pueden darse en cualquier momento y lugar. Basta un instante, una frase, un susurro para recordar que Dios está allí, atento, dispuesto a escuchar, a sostener, a perdonar, a guiar. A través de esta perspectiva, aprendemos a no temer el silencio, ni sentirnos obligadas a llenar el aire con palabras para mantener la atención divina. Dios no se distrae ni se impacienta. Una oración breve puede sonar como un latido del corazón espiritual que dice: «Padre, confío en ti». Y con esas pocas palabras expresamos más fidelidad y dependencia que con páginas enteras de oratoria. La sinceridad y la humildad, por encima de la extensión, nos enseñan que las oraciones cortas no son atajos para convencer a Dios, sino vías directas para acercarnos sin obstáculos, con transparencia total. Allí,
en la brevedad honesta, se halla la clave para que nuestras oraciones, por más cortas que sean, toquen el corazón del cielo y produzcan efectos profundos en nuestra alma. De este modo, comprendemos mejor por qué las oraciones cortas funcionan, porque en su sencillez radica su fuerza y en su humildad, su autenticidad ante el Dios que todo lo ve. Mis queridas hermanas, hasta ahora hemos visto que la esencia de la oración breve radica en su sinceridad, que la Biblia respalda su eficacia con ejemplos conmovedores y que la humildad importa más que la extensión. Ahora, es crucial entender el rol que desempeña la fe como el impulso interno que da vida a estas oraciones cortas. Sin fe, aun las palabras más bellas o las súplicas más urgentes se quedan a mitad de camino, sin alcanzar su pleno potencial de invocar el poder divino. La fe es el combustible espiritual que enciende nuestra conexión con Dios. Es como un puente invisible que nos lleva desde la necesidad humana hasta el trono celestial. Cuando pronunciamos una oración breve, no depositamos nuestra esperanza en la cantidad de palabras, sino en la certeza de que el Padre nos escucha, en la convicción de que Cristo es el mediador que intercede por nosotras, y en la confianza de que el Espíritu Santo entiende nuestros anhelos más profundos. Esa certeza no depende de discursos extensos, se enraiza en la convicción de que Dios es bueno, fiel y capaz de responder incluso al clamor más simple y urgente. La fe hace que una frase tan corta como «Señor, ayúdame» contenga la fuerza suficiente para mover la mano de Dios a favor nuestro. No es que el Creador necesite ser convencido, es que la fe alinea nuestro corazón con su voluntad, despejando las dudas que impiden el fluir de su gracia. Una oración breve repleta de fe no deja espacio a la incredulidad. A pesar de no ver la respuesta aún, sabe que Dios está obrando. A pesar de no sentir algo extraordinario, confía en que el Señor ya está preparando el camino. La fe concentra en pocas palabras todo el poder de una relación íntima con el Padre. Esta clase de fe, que impregna las oraciones cortas, no se alimenta del espectáculo, sino de la intimidad con Dios, de la convicción interna de que su naturaleza es amar, cuidar, sanar, proveer y rescatar. Confiar no significa ceder a la resignación, sino descansar en la certeza de que, aunque no podamos resolverlo todo con nuestras fuerzas, tenemos un Padre que sí puede. Así, la fe se convierte en un ingrediente esencial. Sin ella, la oración más larga se vuelve hueca. Con ella, la oración más corta se convierte en una dinamita espiritual cargada de esperanza. Además, la fe que impulsa la oración breve nos libera de la ansiedad de tener que decirlo todo correctamente. Aceptar que Dios comprende más de lo que podemos expresar nos da libertad. Podemos clamar con pocas palabras, sabiendo que su oído no se cansa, su entendimiento no se limita, y su amor no se reduce ante lo simple. La fe, por lo tanto, es el coro silencioso que acompaña cada sílaba de una súplica breve, es el suelo firme donde se asienta nuestra petición. Al final, comprender el rol de la fe en las oraciones cortas ilumina por qué funcionan. No se trata de convencer a Dios con argumentos, sino de conectarnos con Él a través de la confianza. La fe hace que lo pequeño sea grande, que lo breve sea profundo, que lo imperceptible a nuestros ojos se convierta en un canal para la gracia divina. Por eso, una oración corta, cargada de fe, puede desbloquear bendiciones, derribar muros y traer consuelo en cuestión de segundos, recordándonos que nuestro Dios no depende de las apariencias, sino del corazón que se acerca a Él con la firme certeza de su poder y amor. Mis queridas hermanas, al adentrarnos más en el misterio de las oraciones cortas, es fundamental comprender el papel que el Espíritu Santo desempeña en su brevedad y profundidad. Si hemos visto que la sinceridad y la fe son cruciales, también debemos reconocer que, incluso cuando nuestras palabras son escasas,
El Espíritu Santo se convierte en el intérprete divino que transmite al Padre lo que a nosotras nos resulta difícil o imposible expresar. En otras palabras, no estamos solas al pronunciar una oración breve. El Espíritu mismo se hace presente para dotarla de un significado más allá de lo que se percibe a simple vista. La Escritura nos revela que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, intercediendo por nosotras con gemidos que no pueden ser expresados con palabras humanas. Romanos 8:26. Esta realidad asombrosa nos libera de la presión de tener que decirlo todo de manera perfecta. Cuando, en medio de la confusión, el dolor o la incertidumbre, solo atinamos a decir, Señor, ayúdame, el Espíritu toma ese clamor y lo enriquece con su propia elocuencia espiritual. Cada matiz emocional, cada necesidad no verbalizada, cada espacio en blanco que nuestras limitadas palabras dejan, el Espíritu lo llena con su sabiduría infinita. Esta dinámica no solo potencia la eficacia de las oraciones cortas, sino que nos permite orar con la certeza de que Dios comprende plenamente nuestro clamor, incluso cuando no tenemos las fuerzas para explicarlo. El Espíritu Santo discierne lo que hay detrás de cada suspiro, de cada lágrima, de cada silencio expectante. Así, la brevedad de nuestras oraciones deja de ser un límite y se convierte en una puerta abierta a la intervención divina, pues la sencillez de nuestro clamor, potenciada por la acción del Espíritu, llega con nitidez ante el trono de la gracia. Además, esta conciencia nos invita a la humildad. No necesitamos ser expertas en oratoria espiritual, ni temer el quedarnos cortas en nuestros argumentos. El Espíritu Santo hace posible que, con apenas unas pocas palabras, manifestemos todo el espectro de lo que el alma experimenta. En lugar de intentar fabricar plegarias complejas, podemos confiar en la fuerza interior que su presencia imprime, sabiendo que, tras esas expresiones breves, hay un poder mucho mayor que el de cualquier discurso humano. La participación del Espíritu Santo en las oraciones cortas también fortalece nuestra fe. Comprender que no dependemos de la perfección de nuestras frases, sino de la perfección de su entendimiento, alimenta la certeza de que Dios responde no por el esplendor de nuestro lenguaje, sino por su compasión. Así, la oración se vuelve un acto menos ansioso y más confiado, menos calculado y más auténtico. Podemos elevar nuestros ruegos breves en medio de una situación de crisis, en la cotidianidad del trabajo, la familia, la calle, con la seguridad de que el Espíritu Santo está presente, tejiendo nuestra necesidad con la respuesta divina. Este rol del Espíritu, pues, nos permite adentrarnos con mayor libertad en la práctica de las oraciones cortas. Ya no las veremos como inferiores o insuficientes, sino como un método legítimo y efectivo de comunicarnos con Dios. A través de ellas, el Espíritu rellena los vacíos, interpreta el clamor, transmite la esencia de nuestro corazón y asegura que nada se pierda en el camino. Es Él quien hace que, a pesar de la brevedad, cada palabra contenga un eco eterno, una resonancia profunda en el cielo. Así, reconocer el papel del Espíritu Santo en la brevedad nos enseña que lo más importante no es lo que decimos, sino el Espíritu con que lo decimos y la presencia divina que todo lo conoce. De este modo, al pronunciar una oración corta, podemos sentirnos respaldadas, comprendidas y potenciadas por ese compañero divino que trabaja en silencio, pero con poder, para que nuestros ruegos, por breves que sean, toquen el corazón de nuestro Padre Celestial. Mis queridas hermanas, hasta este punto hemos explorado la esencia de la oración breve, observado ejemplos bíblicos que atestiguan su poder, destacado la importancia de la humildad y sinceridad, reconocido el rol de la fe y comprendido la participación del Espíritu Santo en su eficacia.
Ahora toca volver la mirada hacia nuestra vida cotidiana para ver cómo practicar y cultivar estas oraciones cortas, integrándolas en la rutina de cada día, de modo que no se queden en teoría, sino que se conviertan en una herramienta real de comunión con Dios. Uno de los grandes dones de las oraciones breves es su capacidad para insertarse en la vorágine de nuestras labores diarias. No es necesario esperar un momento solemne o un espacio silencioso perfecto para dirigirse al Creador. En medio de la jornada, mientras caminamos hacia el trabajo o esperamos en una fila, podemos alzar un «Señor, dame paz» o «Dios, ilumíname ahora». Estas breves súplicas actúan como recordatorios de que no estamos solas, que nuestro Padre está presente en cada minuto, y que no se requiere una preparación especial para hablarle, sino la disposición del corazón. Practicar las oraciones cortas implica acostumbrar la mente y el alma a recurrir a Dios de manera espontánea. Al levantarnos, un simple «Gracias, Señor, por este nuevo día» puede encender la conciencia de su presencia. Antes de empezar una tarea desafiante, «Señor, dame sabiduría», prepara el terreno para que el Espíritu Santo nos guíe. Cuando sentimos frustración, Dios, ayúdame a tener paciencia, encamina las emociones hacia la mansedumbre. En la alegría, gracias, Padre, por esta bendición, convierte el gozo en alabanza consciente. Así, las oraciones cortas se van hilando con el tejido mismo de nuestra vida, construyendo una relación constante con el cielo. También es útil establecer ciertos puntos de anclaje durante el día. Por ejemplo, al encender la computadora, al empezar la jornada laboral, al sentarnos a comer, al iniciar un viaje en coche. Cada uno de estos instantes puede convertirse en una oportunidad para pronunciar una frase que nos conecte con Dios. Esta práctica convierte la existencia en una especie de diálogo permanente, en el cual la distancia entre lo sagrado y lo cotidiano se acorta, y lo divino penetra cada aspecto de nuestra realidad. La clave para cultivar estas oraciones cortas es la regularidad. No se trata de medir su impacto en un solo día, sino de perseverar, de hacer de esta costumbre un estilo de vida. Con el tiempo, notaremos que la mente se dirige con más facilidad al Padre, que ante las dificultades, la primera reacción será levantar una súplica breve, y que ante las alegrías brotará una acción de gracias espontánea. Este hábito, reforzado por la convicción de que el Espíritu respalda nuestras palabras, hace que la comunión con Dios sea más fluida y constante. Otra forma de practicar la oración breve es aprovechar la Escritura misma. Un versículo puede transformarse en una plegaria concisa. Al recordar un pasaje, lo convertimos en oración. Señor, eres mi pastor, nada me faltará. Oh, Señor, eres mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? De este modo, la palabra divina nutre nuestro diálogo con el cielo, facilitando que, en segundos, pronunciemos una promesa, un atributo divino o una declaración de fe que reoriente nuestros pensamientos hacia la esperanza y la seguridad en Dios. Integrar estas oraciones breves en la vida diaria no solo enriquece la relación con Dios, sino que también nos entrena para depender menos de las circunstancias externas y más del poder interno que el Espíritu Santo deposita en nosotras. A medida que este hábito se profundiza, las tensiones disminuyen, la paz se hace más frecuente y el alma se acostumbra a buscar su refugio en el Señor a cada paso. Así, la oración corta deja de ser una práctica esporádica para convertirse en un constante intercambio de afecto, gratitud, petición y alabanza entre la criatura y su Creador. Por lo tanto, al practicar y cultivar las oraciones breves, estamos cultivando una mentalidad que, en cualquier momento del día, puede levantar los ojos al cielo y pronunciar el nombre de Dios, sabiendo que en esa brevedad se encuentra toda la potencia del amor divino y la disposición del Padre para escuchar y responder. Mis queridas hermanas,
Llegamos al último punto, y es aquí donde todo el recorrido cobra sentido en su conjunto. Hemos visto la esencia de las oraciones cortas, su respaldo en la Biblia, la importancia de la humildad, la fe, la participación del Espíritu Santo y cómo integrarlas en la vida diaria. Ahora es momento de comprender la transformación sostenida que estas breves pero sinceras plegarias generan en nuestro ser, produciendo cambios profundos y permanentes que consolidan una relación sólida con el Padre. La constancia en las oraciones cortas, lejos de ser un simple hábito pasajero, forja un estilo de vida en el que el diálogo con Dios no depende de circunstancias ideales, horarios fijos o elocuencia retórica. Cada vez que levantamos nuestra mirada al cielo con una frase de gratitud, una petición urgente o un acto de arrepentimiento, la mente se habitúa a reconocer la presencia divina en todo momento. Estas pequeñas semillas de comunión, plantadas a lo largo del día, germinan en un corazón más sensible a la voz del Espíritu, más dispuesto a confiar, más entrenado en la dependencia total de la gracia divina. Con el tiempo, esta práctica continua de orar en brevedad forja un carácter más resiliente ante las pruebas. Quien se acostumbra a recurrir a Dios con pocas palabras pero con mucha fe, desarrolla una perspectiva espiritualmente madura. Las dificultades ya no se enfrentan con desesperación, sino con la certeza de que bastan un par de frases: Señor, fortalece mi fe, o Dios, dame paciencia, para conectarse con la fuente inagotable de consuelo y apoyo. Así, la ansiedad decrece, la esperanza aumenta, y la serenidad interior se vuelve el estado natural de un alma habituada a buscar al Padre en cada circunstancia. Esta transformación sostenida, además, impacta la manera en que percibimos el mundo. Al mantener un diálogo continuo con Dios a través de oraciones cortas, nos volvemos más conscientes de su soberanía, de su cuidado en los detalles cotidianos, de su mano guiando los sucesos que antes considerábamos meras coincidencias. Este cambio de visión no ocurre de la noche a la mañana, pero la perseverancia en la comunión constante prepara el terreno para que el Espíritu Santo nos enseñe a discernir la mano de Dios en cada aspecto de la existencia. Asimismo, la renovación interna que generan estas oraciones breves se filtra en nuestras relaciones con los demás. Al ser más pacientes, comprensivas, amorosas y empáticas, reflejamos la obra del Espíritu en nosotras. Las oraciones cortas, al fortalecer la conexión con el cielo, también fortalecen los lazos con el prójimo, pues el fruto de la comunión con Dios se manifiesta en una actitud más humilde y compasiva. Esta transformación sostenida no es un efecto efímero, sino la marca de una identidad moldeada a imagen y semejanza de Cristo. En última instancia, comprender el poder transformador de las oraciones cortas nos lleva a valorar la sencillez del encuentro con Dios. No hace falta esperar el retiro espiritual ideal, ni dedicar horas a la retórica, ni dudar de si nos escucha. La transformación sostenida viene de la suma de muchos pequeños sí a la presencia divina en medio de la cotidianidad. Cada oración breve es un eslabón más en una cadena de comunión que nos va elevando lentamente a una vida espiritual más firme, una fe más radiante y un amor más profundo hacia aquel que siempre está dispuesto a escuchar, por breves que sean nuestras palabras. Así, las oraciones cortas, al repetirse con frecuencia, van edificando un templo interno dedicado al Señor. La transformación que producen no es un cambio superficial, sino una verdadera metamorfosis del alma, que aprende a reposar en Dios, a nutrirse de su verdad y a fluir en su poder. Este es el verdadero secreto de las oraciones cortas, su capacidad de producir un cambio duradero, forjando un carácter más piadoso, una vida más dependiente del cielo y un corazón pleno de la presencia divina. Oremos, Padre amado. Hoy nos inclinamos ante ti con el corazón sincero y dispuesto a adorarte desde la profundidad de nuestro ser.
Te damos gracias, Señor, porque no necesitas largos discursos para escuchar las ansias de nuestra alma. Reconocemos con humildad que tu oído es sensible aún a las frases más breves, a los susurros cargados de fe, a las palabras entrecortadas por la emoción o el cansancio. Nos asombra saber que no somos ignoradas cuando solo atisbamos a decir, Señor, ayúdame, o Dios, te necesito, sino que esas breves oraciones llegan a tu trono con la misma potencia que un clamor extenso. Te alabamos, Padre, porque no exiges elocuencia ni amplias explicaciones. Lo que buscas es la verdad del corazón que clama. Gracias por ser un Dios que no se deja impresionar por la cantidad de palabras, sino por la calidad de la fe. Enséñanos, Espíritu Santo, a vivir con esta perspectiva, a no posponer el encuentro contigo por temor a no saber qué decir, sino a llegar sin reservas, con sencillez, pronunciando esa frase honesta que brota del alma. Hoy rendimos ante ti el orgullo y la presión de hacerlo bien, según parámetros humanos. En su lugar, aceptamos tu invitación a comunicarnos con una oración simple, sabiendo que la profundidad no depende de nuestra retórica, sino de la autenticidad con que abrimos el corazón. Permítenos experimentar el poder de una oración corta que con fe genuina puede mover montañas, traer paz a la tormenta interna, encender la chispa de la esperanza y reavivar la fe debilitada. Espíritu Santo, ayúdanos a recordar que tú mismo intercedes por nosotras con gemidos indecibles, completando con tu sabiduría y amor nuestras palabras limitadas. Cuando nuestros labios solo atinen a decir, Señor, ten misericordia, o Dios, dame fuerzas, confírmanos con tu presencia que estamos siendo escuchadas, que nuestra sencillez se convierte en un canal por el cual tu gracia fluye sin obstáculo. Haz que estas oraciones cotidianas, estas breves elevaciones del alma, se conviertan en parte integral de nuestro andar, para que cada paso se mezcle con un susurro de adoración o una súplica confiada. Padre, que esta práctica constante de las oraciones cortas vaya transformando nuestro interior. Que tu paz nos inunde cuando digamos, Señor, ayúdame a creer. Que tu sabiduría nos ilumine cuando expresemos, Dios, guíame. Que tu amor nos abrace cuando simplemente declaramos, te necesito, Padre. Queremos ver cómo estas pequeñas semillas de comunión, sembradas a lo largo del día, dan fruto de carácter, de mansedumbre, de paciencia y de una dependencia más plena en ti. Que no busquemos impresionar al cielo con cantidad, sino agradarte con autenticidad. Que comprendamos que estás tan cerca que basta un suspiro cargado de fe para tocar tu corazón. Haznos mujeres que no esperan a la ocasión perfecta para orar, sino que forjan una relación continua contigo, lanzando breves oraciones en medio de las faenas diarias, de las alegrías, los miedos y las esperas. Te damos gracias, Señor, por esta verdad liberadora. Nuestras oraciones cortas no son inferiores, no son insuficientes. En su sencillez, ellas reflejan la grandeza de tu amor, tu comprensión absoluta y tu inagotable disposición a respondernos. Hoy salimos con la convicción de que un simple Señor, aquí estoy, puede desencadenar una corriente de gracia capaz de sostenernos en cualquier circunstancia. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro Salvador y Mediador, te lo pedimos. Amén. Mis queridas hermanas, hemos recorrido un sendero que nos revela la fuerza de las oraciones cortas, esas que no necesitan discursos adornados ni argumentos extensos para conmover el corazón del cielo. Al despedirnos, lleven consigo la certeza de que su Padre Celestial las escucha, no por la cantidad de palabras, sino por la sinceridad y la fe que brotan de su interior. Salgan con la tranquilidad de saber que basta un susurro, un pensamiento hecho súplica, un Señor, ayúdame, murmurado desde el fondo del alma, para que la gracia divina se derrame en su favor.
Llévense la convicción de que el Espíritu Santo interpreta cada una de sus emociones no expresadas, traduciendo al lenguaje celestial aquello que sus labios apenas alcanzan a pronunciar. Ahora saben que en medio de la prisa, la angustia o la duda, su comunión con Dios no se ve obstruida. Un latido de fe es suficiente. Mis queridas hermanas, salgan con la frente en alto y con el corazón ligero, entendiendo que el poder de sus plegarias no se halla en el tiempo que dedican ni en la complejidad de su vocabulario, sino en la integridad del amor con que acuden al trono divino. Que cada día de su caminar recuerden que, en la brevedad de una oración honesta, late el inmenso poder de un Dios que siempre escucha, responde y sostiene. Vayan en paz, vayan con fe, vayan con la certeza de que su Padre las acoge al instante, sin importar cuán corto sea el ruego, porque para Él una palabra auténtica vale más que 1000 discursos vacíos.